Estudios sociales. Noveno grado. Las grandes religiones del mundo. Alumnos de noveno grado, bienvenidos. Es el turno de ustedes y con esta teleclase vamos a cerrar el espacio de tercer ciclo. Gracias por estar en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Hoy Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, va a estar abordando un tema y yo voy a estar haciendo esas consultas que nos surgen a través también de las guías de estudio y de autoaprendizaje que están disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Bastante bien, Emerson, muy contenta de estar nuevamente en este día jueves con todos los chicos y chicas de noveno grado. Ahora vamos a estar hablando de las identidades culturales religiosas, un tema interesante al igual que todos los que vemos todos los jueves. Exacto, ya habíamos hablado de identidades, tal vez en otros grados también ya habíamos hablado sobre cómo se va construyendo esto en la cultura, pero ahora incluimos un término y es religión. Correcto. ¿Qué vamos a entender por religión? Porque a veces nosotros practicamos una creencia, pero tenemos confusión con el concepto de religión. Religión es un sistema de valores que cohesiona a la sociedad. Es un sistema de prácticas, de dogmas, de ritos, de cantos, de oraciones, en fin, de prácticas que conforman y cohesionan y dan sentido a la vida de este grupo. Se dan respuestas a diversos fenómenos, a explicaciones que se ha hecho por el tiempo la humanidad. Totalmente. Y cabe recalcar que ahorita vamos a hablar de religiones de la manera académica, Correcto, de estudio y con respeto. Sí. Y de ahí también hay que sacar una duda y es sobre cuándo surgen las religiones y por qué motivo comienzan a esparcirse alrededor del mundo. Según los antropólogos, las religiones inician allá con las primeras comunidades primitivas, con aquellos hombres y mujeres que empiezan a darse o necesitan la explicación de por qué suceden diversos fenómenos en su vida. Cuando empiezan a enterrar sistemáticamente a sus muertos, a aquellas personas que van falleciendo y empiezan a darles sepultura, a explicarse los fenómenos y surge el animismo, ¿verdad? Que es personificar a todos los elementos también de la naturaleza. Más adelante se habla del totemismo. En fin, es una serie de momentos que se van viviendo, que van viniendo, hasta que se llega a las diversas religiones que vamos conociendo, que se van estableciendo a lo largo de la historia. Y así como tenemos 5 religiones más grandes en el mundo. Y Emerson Emilio lo dijo al inicio. Vamos a hablar de esto, un tema académico, con respeto ya a la Constitución de la República de nuestro país. En el artículo 25 establece que hay libertad para todas las religiones siempre que se mantengan en la línea de lo moral, ¿verdad? Así que es una forma académica. Y vamos a citar las 5 religiones que tenemos. Una de ellas es el islamismo. Cuando hablamos del islamismo, hay un símbolo que la representa, que es la media luna con una estrella, y esa media luna, esa estrellita representa a Venus, ¿verdad? Es una representación que tiene esta religión, y su representante es Mahoma, que es el profeta del dios Alá. Este es un hombre que nace de una condición pobre, que luego se casa con una mujer que se vuelve comerciante, que empieza a tener los seguidores a las masas más pobres. Esto le da conflictos con los más adinerados, tiene que huir hacia la Meca y allá empieza a conformar la religión, que más adelante se va a extender, ¿verdad?, por todo el mundo, que es el islamismo. Y es ahora una de las más grandes. Es una de las más También grandes. Dentro de ese grupo está el hinduismo. Así es, el hinduismo. Pero te cuento una de las prácticas, por ejemplo, del islamismo. Okay. ¿Sí? Antes de pasar al hinduismo, hay prácticas como ello. Por ejemplo, Mahoma se casa con 12 mujeres. ¿Verdad? Tiene varias esposas a la vez, y hay una serie de prácticas dentro del hinduismo y el islamismo, por ejemplo, la ablación. La ablación, que es la mutilación de los genitales
en las niñas a cierta edad. Entonces, hay bastantes prácticas que para ellos son muy normales. Por ejemplo, en el hinduismo. En el hinduismo, este es el símbolo del hinduismo, que es el Om. Es una sílaba, es como la primera voz que pronuncia, es una unidad con lo supremo, el primer sonido del Todopoderoso. Okay. Y tiene su divinidad, que es una trilogía, a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Es asexual y representa uno de ellos es el creador, el otro es el preservador y otro es el dios destructor. Pero ellos tienen miles de dioses. A todo le atribuyen una deidad. Entonces, las prácticas, por ejemplo, ellos van al río Ganges, allí incineran a sus muertos, porque para ellos el Ganges es vida, ¿verdad? Es un paso, es una transición. Y ahí están los restos de las personas incineradas, que para otras personas pueden ser como repugnantes, ¿verdad? Pero para ellos es una creencia. Luego se bañan ahí y hacen sus rituales. También acostumbran a casar en matrimonio, unir en matrimonio a los animales, que para ellos también es algo que agrada a sus dioses. Y por eso es que nosotros en esta parte del mundo, en América, a veces vemos como increíble estas prácticas y que incluso se convierten en memes, pero en realidad estamos viendo una herencia cultural, religiosa, que está en la otra parte del mundo posiblemente, pero que se puede esparcir y puedes tener hasta miles de practicantes y millones de personas que son creyentes de ellos. Y para ellos son normales, ¿verdad? Son prácticas normales que forman parte de su creencia religiosa. Okay. El judaísmo tiene como representación la estrella de David, que cada una de los las 12 partes representan a las 12 tribus. Significa paz y equilibrio, y también son religiones abrahámicas. Okay. Tienen como figura también en el Islam, se cree también en Abraham, ¿verdad? El padre Abraham. Y el judaísmo, cuando hablamos de hay una edad donde se presenta a los jóvenes, se da la circuncisión, que es el corte del prepucio. En fin, hay una serie de prácticas también, tienen sus sinagogas. En el hinduismo tienen también sus monasterios, y en el islamismo tienen sus mezquitas. En la mezquita de Omar, ellos regresan un poquito, ¿verdad? Hacen oración en dirección a la Meca. Y hacen oración varias veces al día. Y el budismo, terminamos con el budismo, que ahí tenemos su imagen del chakra. Okay. Esa representación es el símbolo como tal, y esta estrella, esta rueda que tienen ellos, es el Dharma chakra. Es el símbolo del aprendizaje de alcanzar el nirvana y la iluminación, y su exponente es Buda, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando hablamos así rápidamente de todas estas religiones, también llevamos al momento en que todas las intolerancias religiosas han provocado conflictos a través de la historia, Emerson Emilio. Y en eso iba encaminada mi siguiente pregunta, porque después de escuchar islamismo, hinduismo, judaísmo y budismo, que son solo partes, son las más grandes. Y son algunas. Y son algunas, porque detrás de ellas también hay otras prácticas religiosas y otras creencias que posiblemente con ideas, conceptos, valores incluso, puede haber como un tipo de, no empatía con otro tipo de religiones, e incluso a veces nosotros escuchamos guerras religiosas o conflictos religiosos. ¿Por qué se dan y si estos existen en la actualidad? Fíjate que, la intolerancia religiosa ha llevado a muchas situaciones desde la edad antigua. Por ejemplo, el pueblo hebreo sometido a los egipcios en la esclavitud. Luego se da la historia bíblica. Acá dirán, ¿por qué no ha hablado del cristianismo? Porque es una religión que todos conocemos, ¿verdad? El catolicismo, el cristianismo, los seguidores de Jesús. Entonces, se da el esclavismo de los hebreos. Más adelante, en la Edad Media, hay un fenómeno de la Santa Inquisición, que se encargaba de torturar todas aquellas personas consideradas herejes que iban en contra de las ideas de la Iglesia Católica en ese momento. Más adelante vamos a tener, por ejemplo, esta Santa Inquisición
te digo algunos de los elementos de tortura. Por ejemplo, estaba la dama de hierro, que era un sarcófago que se cerraba y que se incrustaban todas esas púas de hierro y en el cuerpo para que esas personas se retractaran de todos. Galileo Galilei pasó por el tribunal de la Santa Inquisición al decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. De hecho, muchos precursores de ciencia, los creadores de conceptos y que hasta el momento siguen vigentes, formaron parte de estas filas que fueron torturados o hechos a un lado por parte de la Iglesia. Así es. Vea, es algo que se da, como te decía, muchas veces se involucra la intolerancia religiosa, el aspecto político, el aspecto racial. Por ejemplo, el Ku Klux Klan era de intolerancia religiosa y racial, donde todas las personas que no eran blancas eran, eran quemadas, ¿verdad? Fueron atrocidades cometidas en nombre de Dios. También tenemos en la edad contemporánea, ya con las guerras, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el genocidio armenio, que fue uno de los problemas que se dio y se da, como te digo, tienen bases religiosas y también raciales, étnicas. Y lo que todos conocemos también, el Holocausto judío. El Holocausto judío con la muerte de 6 millones de personas. Esta, aparte de ser una práctica sistemática de exterminio que fue en contra de las creencias religiosas, también fue parte en ese momento del darwinismo social, por las creencias de una raza superior, pero que también derivan de las intolerancias. Esto por citarte algunos, pero a través de la historia han habido una serie de conflictos de carácter religioso que todavía tenemos, sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, se ha venido dando a través de los tiempos desde la edad antigua. Sí, y es que esto llama la atención porque muchas de estas religiones, si no es que la mayoría, llama a un concepto de paz, unidad, pero a la hora que no convergen en ciertas ideas, surgen conflictos que muy probablemente los practicantes y los creyentes son las personas más afectadas y que de ahí también surgen hitos históricos como el que mencionaba, que es muy lamentable el genocidio y ya queda marcado dentro de esos puntos históricos que ahora forman parte de estudios también. Sí, ¿y por qué se estudia? ¿Por qué es necesario llevar estos temas a los programas de estudio? ¿Por qué es necesario el respeto, la tolerancia, la empatía, el poder respetar las ideas del otro aunque yo no las comparta? Entonces es necesario, y volvemos otra vez al artículo 25 de la Constitución de la República, que hay libertad del ejercicio de todas las religiones siempre que se mantenga el orden y la moral. Y además dice que el ejercicio de estas religiones ninguna va a servir para declarar también alguna unión civil o matrimonial, ¿verdad? Sino que solamente para ejercer la práctica de ella. Sí, eso es importante porque ya se ha puesto en vigencia está en vigencia este artículo, pero en algún momento que el país ha tenido la visita de alguna práctica religiosa que no va conforme a la ética y la moral tal cual lo menciona el artículo, pues ya ha entrado en funcionamiento y ya no se ha permitido ese tipo de cosas. Hace algún tiempo tuvimos, por ejemplo, las prácticas donde hasta a los niños se les estaba tatuando una marca y habían prácticas que iban en contra de los derechos de los niños. Y bueno, eso se les cierra la entrada a estas personas también, ¿verdad? Sí. Perfecto, el tiempo se nos va volando y nosotros quisiéramos escuchar una conclusión de Alba Calderón para los alumnos de 9º grado y sobre todo que ya estamos cerrando este espacio para tercer ciclo. Bueno, como le decíamos al inicio, la importancia de respetar las creencias religiosas, de tener tolerancia, de respetar y además de compartir o sentir la empatía por el prójimo, ¿verdad? Y la importancia de nosotros de estudiar estas religiones también es que han formado parte de la historia y conocer esas partes de esos conflictos religiosos que no deben darse. Eso es parte de la historia que no debe repetirse. Muy bien, nosotros no nos queremos despedir de esta teleclase sin recordarles lo importante que es utilizar mascarilla en el momento en que nosotros salgamos, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos y sobre todo estar alerta, no bajar la guardia. Y recordemos, la salud es muy preciada y hay que procurar siempre mantenerla
cuidando nuestros hábitos de higiene en estos momentos. Nosotros nos despedimos, alumnos de 9º grado, sigan en sintonía de la Franja Educativa, aprendamos en casa.